yo no lo voy a leer, son los 28 versículos del capítulo 14. Así que usted solamente tenga la Biblia abierta para referencia de que comenzamos hace más de 3 semanas a predicar sobre este viaje evangelístico y misionero del apóstol Pablo y Bernabé, bajo el tema cumpliendo con nuestra misión a pesar de. Y creo que toda la temática en esta mañana, los cánticos, las oraciones, han apuntado hacia una realidad que nos toca vivir a todos. Inconvenientes, tropiezos de toda clase, y creo que Dios nos está invitando a reflexionar, como estuvimos reflexionando el día viernes en la noche, de que Él es Dios, de que Él sigue sentado en su trono. Quizás el mundo pierde el control. Quizás usted y yo sentimos que estamos perdiendo control de nuestra vida, de nuestras circunstancias, pero Dios tiene control de todas las cosas. No olvidemos, ese fue el llamado que le hacía el profeta Moisés al pueblo de Dios. Y quisiera comenzar en esta mañana con una cita del doctor Robert Jeffers, el pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, Texas. En su sermón esta mañana, él dijo lo siguiente: el momento más peligroso en cualquier proyecto de tu vida es la mitad del camino. El momento más peligroso en cualquier proyecto de tu vida es la mitad del camino. Y su sermón estaba basado en el proyecto de restauración de los muros de Jerusalén, tomado del libro de Nehemías, que nosotros hemos hablado, hemos predicado, hemos dado estudios bíblicos específicamente sobre ese escenario cuando Nehemías regresa a Jerusalén para restaurar los muros de la ciudad juntamente con el remanente que había quedado. Y luego que comenzaron el proyecto, cuando ya iban por la mitad de la construcción, llegó el desánimo, llegó la desilusión a causa de los enemigos que se oponían a ellos. En particular, 2 individuos, uno llamado Tobías y el otro Sanballat. Creo que todos nosotros tenemos nuestros Tobías y nuestros Sanballates. Algunos los tenemos de más. Nos sobran los Tobías en nuestras vidas. Nos sobran los Sanballates. A veces en el hogar. Muchas veces en el trabajo. En otras ocasiones es un vecino que está empeñado y empeñada, como dicen en mi barrio, ver tu cabeza donde tiene los pies. Yo creo que a estas alturas de nuestras vidas, muchos de nosotros hemos emprendido un viaje, un camino, una misión. Puede que esté directamente relacionada a la misión que Dios nos ha delegado como hombres y mujeres de Dios, de predicar este evangelio, de decirle al mundo que Dios sigue siendo Dios y que en Él está la esperanza. Puede ser que nosotros hayamos emprendido algún proyecto, alguna meta para alcanzar en nuestras vidas y estemos justamente a mitad de camino. Dígale a la persona que está a su lado: cuídate de no darte por vencido, por vencida, a mitad del proyecto de Dios en tu vida.
a veces aún en nuestra carrera profesional, en nuestras metas, en nuestras ambiciones, Dios puede estar metido. Dios ha determinado ya un destino, un propósito para tu vida. Lo cierto es que en nuestra condición frágil y humana nos cansamos a mitad del camino. Nos cansamos de agarrar golpes. Nos cansamos de la frustración, del desánimo. Nos cansamos a raíz de los obstáculos, de la oposición. Porque nuestra condición humana, que es nuestro único punto de referencia, nos debilita. Porque muchas veces tenemos nuestros ojos en nosotros. Por eso se nos hace necesario poner nuestros ojos en aquel que es el Dios de toda gracia. Cuando Pablo estuvo trabajando, y vamos a seguir hablando sobre la persona de Pablo y Bernabé en esta mañana, pero llegó un momento en la vida de Pablo donde había un aguijón. No sabemos si era físico, era espiritual. Algunos eruditos dicen que eran los Tobías y los Sanbalaces de su vida. Los opositores, muchos de los discípulos, de los apóstoles, no confiaban en él. Particularmente los que estaban en Jerusalén. No confiaban en Pablo. Porque antes de Pablo ser Pablo, ¿era quién? Saulo, un perseguidor de la iglesia. Así que lo miraban, ¿no?, a distancia, con mucha sospecha. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios lo ha cambiado y ha transformado sus vidas de una manera extraordinaria, y la gente todavía está esperando que la vieja criatura salga para afuera. Vélalo, deja. Emma, le doy 6 meses, le ponen hasta fecha, hasta dónde uno puede llegar. Y en vez de disfrutar y gozarse el cambio que ha surgido en su vida, están anhelando y esperando el momento que usted se va a caer de cabeza. Vélalo, que ya mismo se va. Ya mismo se escocota. ¿Ah? Y Pablo tenía un aguijón para el cual 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dijo, ¿qué? Bástate mi gracia, no te preocupes, sigue hacia adelante, porque yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te voy a hacer que tú llegues a donde tienes que llegar. Yo no sé cuántos de nosotros estamos en ese punto de la mitad de nuestro camino, donde ya estamos cuestionando si seguimos o no seguimos, si avanzamos o no avanzamos. Y creo que hoy se hace necesario nosotros reenfocarnos o hacer una recalculación en nuestro GPS. ¿Ok? Para que nosotros podamos entonces poner nuestra vista en aquel quien tiene todo el poder, la fuerza. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, en Filipenses 4:13, que me fortalece. O sea, en otra ocasión dijo, cuando yo reconozco que soy débil, entonces soy fuerte, porque entiendo que mi fuerza no viene de lo que yo puedo hacer. Mis fuerzas vienen de aquel que está en los cielos. Así que para ponerlo en el lenguaje de nuestros hermanos centroamericanos, Dios nos está llamando hoy para echarle ganas a la situación. ¿Okay? Dígale al que está a su lado, échale ganas a esto. No te rindas.
No te des por vencido. Cumple tu misión, cumple tu meta y tu propósito a pesar de. Usted llena el blanco. A pesar de, yo no sé cuáles son los tropiezos, los inconvenientes que usted está teniendo, las luchas, pero eso no es lo importante, porque no importa cuán grande sea el muro, el Goliat de tu vida, lo importante es que el Dios que tú le sirves es más grande que cualquier muro, es más grande que cualquier Goliat en tu vida. And that's what this is all about. We need to take our eyes away from ourselves and then put our eyes and our vision on the one that can do all things. Y creo que eso nos da una perspectiva fresca y nueva. Porque mientras más yo me enfoco en mí, más me desanimo, más me desaliento. Y corro el riesgo de tirar la toalla o decir como decía Kiko, pues me doy. No nos damos, no nos vamos a dar por vencidos. Así que hace varias semanas comenzamos a reflexionar sobre el tema cumpliendo con nuestra misión a pesar de. Subráyelo y otra vez usted llene el blanco. Ese a pesar de ahí en adelante tiene nombre. Usted lo conoce mejor que nadie. Así que usted, a pesar de esta situación, de esta persona, de esta circunstancia, yo voy a cumplir, yo voy a seguir hacia adelante. Y para efecto de nuestra meditación estuvimos dándole una miradita al trabajo evangelístico de Pablo y Bernabé basado en el capítulo 14 los Hechos, y por eso fue que le pedí que mantuvieran sus Biblias abiertas. Primero le dimos una miradita a su experiencia en Iconio, en donde creyó un gran número tanto de judíos como de griegos. Pero como dijimos anteriormente, después de todo éxito, después de todo avivamiento, espere siempre los contratiempos. En el caso de Pablo y Bernabé, los contratiempos no se hicieron esperar. O sea, cada vez que usted da un paso hacia adelante, van a venir circunstancias o gente que te va a empujar 3 pasos hacia atrás. El capítulo 14, versículo 2 nos dice: pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. O sea, que no solamente basta con que algunas personas no estén a favor de lo que tú estás haciendo, sino que ellos van a buscar a otros que se unan a ellos para oponerte. De eso estuvimos hablando el miércoles, donde el enemigo de tu enemigo se hace amigo de alguien. Herodes y Pilato eran enemigos, según el texto que estudiamos el miércoles. Pero los unió una causa: el rechazo, el odio hacia Jesús. Ahora estos dos enemigos se unen en contra de Jesús. O sea que siempre van a haber gente que no solamente se van a oponer, sino que van a buscar a otros alrededor de ellos que se unan a su causa malvada. Pero usted tiene que aprender a citar las palabras del salmista cuando dijo: aunque un ejército se levante contra mí, ¿qué? Just testing to see if you know Bible.
Porque a veces, según los números van aumentando, nuestras ansiedades van aumentando. Nos sentimos más impotentes ante la situación. Pero justamente ahí, o sea, en nuestra vida van a haber tropiezos, inconvenientes, van a haber gigantes. Cuando David llegó a aquel escenario triste y doloroso, en donde Goliat tenía amenazado, no al rey de Israel, a todos, incluyendo su ejército. Y David llega y ve aquel cuadro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sus hermanos primero dijeron: mira, muchacho, vete para allá, no te metas en esto. ¿Quién te llamó? Flaco enclenco. ¿Eh? Vete para allá a velar tus ovejas. Y cuando él vio lo que estaba pasando, sintió una profunda indignación. Primero ante el cuadro. ¿Qué es lo que pasa con mi rey? ¿Qué es lo que pasa con el ejército de Israel? ¿Qué es lo que pasa con toda esta gente? Y segundo, por los insultos que Goliat estaba haciendo contra el Dios de David. Y todos conocemos la historia. Aquel gigante cayó y cayó fuerte. O sea, mientras más grandes, más duro caen. No te dejes intimidar por lo grande de tu situación, por lo imposible que aparente ser tu situación. Enfócate en aquel que sabe y tiene la solución para tu situación. Pablo y Bernabé se tropezaron con una serie de inconvenientes y obstáculos que muy bien pudieron haberle desanimado en la ejecución de su misión. Sin embargo, la historia de estos dos valientes hombres de Dios nos dice que a pesar de sus difíciles circunstancias, continuaron hacia adelante enfocados en cumplir la misión que ellos entendían Dios les había encomendado. En el versículo 3 nos dice: con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cuando usted no se deja intimidar por los Goliases de su vida, por los problemas de su vida, y usted continúa hacia adelante confiando en el Señor va a respaldar todo lo que usted está haciendo. Aunque la gente te diga loco, aunque la gente te diga fanática, ay, muchacho, deja eso. Deja de estar pidiéndole a Dios y estar creyendo en tantas fantasías. Sí. Ustedes nos han escuchado hablar sobre las grandes señales que Dios puede hacer. Aquí dice que hizo señales y prodigios. O sea, esto se eleva a otros niveles. Cuando tú sigues hacia adelante y piensas que Dios va a hacer así algo pequeño, Dios se luce. Dios hace algo así de grande y todo el mundo se queda con la boca abierta porque no pueden comprender, porque no pueden entender qué es lo que está pasando. Y lo único que está pasando es que tú estás confiando en Dios, que te dice que camine hacia adelante, que no te dejes intimidar por nada ni por nadie, y tú vas a ver los milagros de Dios realizados en tu vida. Quizás yo suene como un disco rayado, porque hay unas tendencias por ahí
teológicas, unas corrientes, tradiciones que dicen que ya Dios no hace milagros. Y se llaman evangélicos. O sea, y lo vamos a ver más adelante en la actitud de aquellas personas en Listra que tenían una percepción de Dios muy única. Y los seres humanos hoy día quieren dictar lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Si eso es así, Dios dejó de ser Dios. Nosotros no podemos encajonar a Dios bajo ningún cuadro o marco nuestro limitado, porque Dios todavía sigue haciendo milagros, prodigios y portentos. No porque está en el libro de los Hechos. Muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Hemos visto a Dios hacer cosas que desafían la razón. Desafía aún la ciencia. Y yo no me puedo parar aquí a contarle lo que otros vieron. Yo puedo contarle lo que yo he visto con mis propios ojos. Yo vi un bus, una guagua subir una cuesta que estaba resbalando en barro, en fango, apagada. The bus was off. La habían apagado. Íbamos porque aquí habíamos 2 o 3 personas que estábamos en esa guagua en la República Dominicana, allá por San José de las Matas, en una montaña por allá arriba. Cayó un aguacero, allí no había brea, no había nada. Era una carretera de tierra, de fango, y aquel aguacero convirtió aquello en un río de lodo. Y por una mala decisión del chofer, decidió dar un U-turn en una cuesta y la guagua se fue por ahí deslizándose. Nosotros no creo que estábamos listos para morir si había que morir ahí. Habíamos ayunado por 3 meses para ese viaje, así que entendíamos que no creo que Dios nos había llevado allí para morir. Continuamos confiando en Dios, seguimos orando, cuando de repente esa guagua que iba deslizando se hizo, comenzó a subir. ¿Usted sabe lo que es una goma de carro, hallar tracción en un río de fango? Ustedes me han escuchado contar esa historia anteriormente. Llegamos arriba y nosotros felices y contentos y el chofer llorando. Y él dice, hermanos, el Señor acaba de hacer un milagro. Y dice, no, sí, nosotros sabemos, pero nosotros no sabíamos cuán grande era el milagro. Y yo, no, hermano, yo creo que ustedes no saben lo que Dios ha hecho aquí. Y yo apagué la guagua cuando íbamos para abajo y la prendió en ese momento. Ahí fue nosotros empezamos a llorar. O sea, cuando usted le sigue creyendo a Dios, Dios se va a revelar en tu vida con señales y prodigios y va a dejar a la gente incrédula con la boca abierta. En este último mensaje vimos que Pablo y Bernabé habían tenido un buen comienzo a la entrada a la ciudad de Listra, en donde había un hombre cojo de nacimiento que había sido sanado en la llegada de Pablo y Bernabé. Lo cierto es, mis amados, que hay momentos en nuestras vidas cuando las cosas se complican sin culpa propia alguna. ¿Usted entendió eso? O sea, usted está haciendo las cosas bien, al pie de la letra, como Dios manda o como la sociedad manda. Y de repente se te complica la vida. Porque lo cierto es que la vida es así. O sea, hay momentos en la vida en los cuales las cosas se nos van a complicar
simple y llanamente porque existimos. Porque somos contados entre los vivos, los únicos. Mire, ¿cuántos quieren darle gracias a Dios por los problemas que tienen hoy? Amén, gloria a Dios. Dile, Señor, te doy gracias por todos los problemas que tengo. Señor, te doy gracias, ¿verdad que sí? Porque lo único que no tienen problemas son los muertos. ¿Cierto? Se quiere decir que usted todavía está en la posición de ver los milagros, las señales y los prodigios de Dios. Mientras usted esté caminando en este mundo y en esta tierra, mientras usted tenga un soplo de vida, usted puede ver la mano de Dios ser manifiesta en su vida y en la vida de los suyos, porque usted está contado entre los vivos. El problema de Pablo y Bernabé que estaban enfrentando era que los icaonios tenían una antigua leyenda, y aquí es donde se empiezan a poner las cosas buenas, de Zeus y Hermes, que habían llegado una vez a la región montañosa disfrazados de mortales en busca de alojamiento. Ustedes saben quién es Zeus, ¿verdad? Son dioses de la mitología griega. Y aunque pidieron 1000 casas, nadie los acogió. Finalmente, en una humilde cabaña de paja y cañas, una pareja pobre de ancianos, Filemón y Baucis, le dio la bienvenida y le sirvieron con los escasos recursos que ellos tenían. Esta es la leyenda a la cual estaban enfrentando tanto Pablo como Bernabé. En agradecimiento a aquellos dioses, según la leyenda, transformaron la cabaña en un templo, convirtiendo a la pareja en sacerdote y sacerdotisa. Y cuando murieron fueron inmortalizados como un grande roble y un gran tilo. Sin embargo, las casas de aquellos quienes eligieron no ser hospitables fueron destruidas. Por lo que vemos en el relato del capítulo 14 de los Hechos, aquellos hombres, aquellas personas licaonianas estaban decididos a no volver a cometer el mismo error. Por lo tanto, cuando la multitud vio a Pablo y cuando ellos vieron lo que ellos habían hecho, gritaron en un dialecto: los dioses han descendido a nosotros en forma humana. Lea el versículo 11 y 13, donde nos dice: a Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo lo llamaron Hermes, porque era el principal orador o predicador. El sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad, porque él y la multitud querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y qué lío. Lo que los pobres evangelistas no sabían que estaba pasando, estaban a punto de descubrirlo. Y no lo sabían porque estaban hablando en un dialecto que ellos no entendían. Un dialecto local, licaoniano. O sea, el diablo estaba ya tejiendo una trampa contra Pablo y Bernabé. Lo que había comenzado con tanta promesa de un gran éxito para el reino de Dios estaba a punto de convertirse en una terrible pesadilla. Dígale al que está a su lado: ojo, mantén tus ojos abiertos. Porque hay gente que se te acerca a elogiarte, a pasarte la mano, pero sus intenciones no son buenas, y aunque parezcan buenas por el momento,
Cristo, el que está detrás de todo eso se llama Satanás. Te está tendiendo una trampa que si tú no estás alerta, puedes caer en ella. Tenemos que escudriñar los espíritus. Y los espíritus hoy día llegan vestidos como ángeles de luz. Pero el punto es que ocasionalmente en la vida cristiana es de esperarse que lo que comienza con éxito, lo que comienza bien, se puede tornar inmediatamente en una gran frustración. Cuando llegó el sacerdote con bueyes de sacrificio, con guirnaldas en los cuernos, Pablo y Bernabé se horrorizaron. Ahora entendieron lo que estaba pasando. No lo entendieron porque ellos estaban hablando en un dialecto. Eso usted lo puede ver en el versículo 14. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Se rasgaron las ropas. ¿Sabe? Ellos inmediatamente reaccionaron no en la carne, sino en el espíritu. Porque la carne reacciona de otra manera. Por eso es que la táctica principal del diablo es apelar a nuestra carne, a nuestros sentidos, a nuestras pasiones. Porque él sabe que, no ustedes, pero que mucha gente son muy dados a perseguir las pasiones de su carne. Y estos hombres nos dice el versículo 14 que desgarraron la túnica. Y esa acción de desgarrarse la túnica era la forma tradicional hebrea de responder al sacrilegio. Oigan, compañeros mortales, dijeron ellos en el versículo 15, nosotros somos como ustedes. ¿Okay? Por eso es que yo siempre le digo a ustedes, desde que empezamos esta iglesia hace 25 años, nosotros somos como ustedes. A nosotros no necesitamos que nos endiosen ni nos entronen, pero para allá vamos ya mismo. Porque triste y lamentablemente esa es una de las terribles experiencias que la iglesia de Jesucristo está experimentando en los últimos 30 años, podríamos decir, donde hay grandes personalidades que se creen que están al mismo nivel que Cristo. Y hay que rendirle pleitesía. Luego Pablo trató de predicar un sermón hasta donde pudo llegar. El sermón fue bueno. Usó un argumento simple basado en lo que podían ver por la naturaleza. Si el apóstol hubiera podido continuar, habría continuado con el evangelio, pero no pudo. El versículo 18 nos dice que las multitudes persistieron en su homenaje previsto. O sea, dice, incluso con estas palabras ellos, Pablo y Bernabé, tuvieron dificultad para evitar que las multitudes les ofreciera sacrificio. Un detalle, un problema técnico aquí. Que toqué donde no tenían que tocar y me movió de página. Y me movió muchas páginas. Un detalle interesante de la historia de Pablo y Bernabé, según el texto, es que ellos habían sido expulsados de Antioquía, en Iconio, de Pisidia, como herejes. Y ahora están siendo endiosados en Listra. En un lugar lo votan por herejes y ahora, oye, eso es una gran oferta. Nos votaron de 3 sitios previamente
porque no servíamos. Pero ahora, oye, un trono para ti y un trono para mí. Bernabé, esto no suena mal. ¿Ah? ¿Cuántas personas hay en este mundo? Aquí nos debemos hacer la pregunta, mis amados hermanos, para ir aterrizando este avión. ¿Qué hubiera sido peor? ¿Que los apedrearan? ¿O aquel intento blasfemo de adorarlos a ellos como dioses? Que me adoren. Que me adoren. Hay personas que se ofenden. A mí usted me puede llamar Pastor Moisés. A mí me incomoda esa cuestión de cuando la gente empieza, reverendo. Hay ciertos sitios que uno lo tiene que hacer. ¿Okay? Porque hay ciertos lugares donde, pero por lo general, Pastor Moisés. Pero hay gente que no. Usted tiene que llamarme el reverendo fulano de tal. O sea, que eso realmente es peligroso. Es peligroso porque la carne muchas veces está buscando ese elogio. La gente a veces está buscando que se les trate como a dioses. Satanás le estaba dando su mejor oportunidad. Manipulación en su peor momento por medio del elogio. Hay una cita de Facundo Cabral que lee de la siguiente manera: doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un elogio empieza a ser dominado. ¿Se acuerda que se lo dije una vez? Oye, pero tú eres lo mejor que hay en este mundo. Oye, yo no he conocido a otra persona como tú. Te están poniendo cadenas, porque eso tiene un precio. Hay gente que hacen depósitos de esa manera en tu vida. Man, you're the best. You are the best of the best, right? But you could be certain that they're coming to cash out. Ellos vienen a cobrar el depósito que han hecho. Y esa es una de las trampas que el enemigo muchas veces pone en nuestras vidas. El elogio equivocado de aquellos listranos impidió que Pablo y Bernabé presentaran el evangelio completo en aquel lugar. Aquella gente querían conocer a este nuevo Dios solo en sus propios términos. Diga conmigo: a Dios se conoce en sus propios términos y no en los términos establecidos por mí. O sea, that's a fact. Pablo y Bernabé nunca llegaron a explicar el mensaje de la encarnación porque la gente estaba decidida a mantenerlos a ellos dentro de los límites de sus presunciones religiosas. Tenemos que romper con ese marco, ese Dios que nosotros hemos creado para poder conocer al verdadero Dios. En uno de los libros de teología que tengo, que no sé si fue Barth o uno de ellos, que dijo que o Shirley Guthrie, que mientras más rápido nosotros enterremos al Dios que conocemos, más rápido conoceremos al verdadero Dios. Porque muchas veces hemos creado un Dios a imagen y semejanza nuestra. Y eso es importante. El doctor Alfaro, un teólogo salvadoreño, en una aportación que hizo en un libro, él habla sobre la antropología humana. O sea, el único, y en el libro él hace el siguiente planteamiento, y creo que hace mucho sentido. Antropología quiere decir, ¿no?, la condición humana. Nosotros, el único punto de referencia que tenemos es desde un punto antropológico, o sea, humano, natural. Por lo tanto, por eso es que David
y los salmistas, cuando querían exaltar la grandeza de Dios, lo comparaban con el águila, lo comparaban con las montañas, lo comparaban con un castillo. Pero no tienen otro punto de referencia porque no saben realmente cuán grande es Dios. Porque no importa que usted compare a Dios con la montaña más grande del planeta, Dios sigue siendo más grande que esa montaña. Y si yo confío a Dios, a lo que yo creo, a mis propias presuposiciones, yo entonces voy a limitar el poder de Dios en mi vida. Por eso tenemos que romper con estas presunciones religiosas y entender que Dios es grande, entender que Dios es poderoso, entender que Dios puede hacer cosas que la ciencia no puede hacer, que la tecnología no puede hacer, que los seres humanos no pueden hacer. En otras palabras, hemos invertido el orden. La Biblia nos dice que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero tal parece que los seres humanos hemos creado a Dios a nuestros antojos y conveniencias personales. Lloyd Ogilvie lo ha expresado de esta manera: cuando nació Jesús, no había lugar en la posada. ¿Se acuerdan de eso? Pero hoy no solo tenemos espacio en nuestra posada, sino tenemos un suite, un penthouse alejado de la realidad. Jesús es un VIP para ser honrado, pero no creído. Para ser elogiado, pero no seguido. En muchos entornos es una tradición, pero no el verdadero Cristo. Un héroe capturado de una religión civil casual, pero no el Señor de nuestras vidas. Y quiero detenerme ahí para ir cerrando ya mismo, porque muchos de nosotros vamos a tener que cambiar nuestra percepción de quién es Cristo en nuestra vida. Porque para mucha gente Cristo es el Salvador. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero más que Salvador, Cristo es nuestro Señor. Porque el siervo se sujeta a su Señor. Si yo veo a Cristo simple y llanamente como un héroe, con quien no tengo ningún tipo de obligación, simplemente está a la distancia, no me puedo someter a Él todos los días de mi vida. Para mucha gente Cristo va a tener que dejar de ser únicamente el Salvador y comenzar a ser su Señor. Así que creo que vamos a tener que hacer esa transición en nuestras vidas, para que nuestras vidas comiencen a hallar más sentido en esto que nosotros hacemos y llamamos evangelio. Cuando Jesús llegó triunfantemente a Jerusalén en el pollino de un burro el domingo de Ramos hace 2000 años, la gente estaba en un éxtasis, estaban delirando con alabanza, cantando: Hosana, Hosana el que viene. Pero cuando Jesús le dio el catecismo, cuando Jesús le dio la primera escuela dominical a aquella gente y comenzó a decir: mira, yo estoy en mi recta final, mi muerte está cerca. De hecho, mi aparición aquí tiene que ver con mi muerte. ¿Sabe qué pasó? Se le fue la nota. Ya no podían cantar Hosana. De hecho, su cántico cambió. De Hosana, el que viene en el nombre del Señor, comenzaron: crucifíquenle. Porque
esa imagen de Jesús no encajaba con la imagen de ellos. O sea, ellos esperaban un Salvador, un David que venía a conquistar los reinos. De hecho, en una de las historias ya ellos estaban peleándose por las posiciones. No, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. Y la mamá de uno dice, mira Jesús, acuérdate que cuando tú pasaste por casa yo te di pan y con mantequilla. Más vale que tú cojas a uno de los nenes míos, aunque sea, mira, para que representen la familia. Porque ellos estaban mirando una jerarquía, un gobierno, un reino terrenal. Y Jesús está hablando de algo completamente diferente. Así que cambiaron su cántico. Hoy es lo mismo. Casi todos lo recibirían como el hombre más grande de todos los tiempos. Eso es un librito que yo leí hace muchos años de los testigos de Jehová, irónicamente. Ellos tienen un librito que lo llaman a Jesús el hombre más grande de todos los tiempos. Y mucha gente está dispuesta a recibir a Jesús. Algunos eruditos se sienten cómodos llamándolo el psicólogo supremo de la historia. Es verdad que Jesús es la mejor medicina que puede tener, pero no solamente es un psicólogo, es el Señor de señores. Otros lo han considerado como la persona más importante de todos los tiempos. El Jesús dulce y seguro, manso y pasible, sentimental, impotente, distante, no es una amenaza para ellos. El mundo hará cualquier cosa por un Cristo que está limitado por sus propias perspectivas. Lo que no hará es permitirle presentar sus propias afirmaciones. Mucha gente lo ve como el gran Salvador y vuelvo y reitero, no como el Señor. O sea, nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús como Él quiere que usted y yo lo veamos. Cuando uno tiene a Cristo en su vida como su Señor en primer lugar, uno es movido por un profundo sentido de obediencia a su palabra. En segundo lugar, uno entiende que en Él tenemos las fuerzas necesarias, y estoy terminando, para cumplir con nuestra misión en esta vida, a pesar de los inconvenientes, las luchas, las pruebas, pase lo que pase, venga lo que venga, seguimos hacia adelante. Pablo dice a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando el dolor, olvidando los fracasos, olvidando las cicatrices, los insultos, la frustración, me extiendo hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Pablo está hablando de que pase lo que pase, venga lo que venga, él sabe que ya Cristo le tiene un premio, la salvación. Y es bien posible que entre nosotros hayan personas que hayan simpatizado con Jesús por mucho tiempo, pero nunca lo han recibido como Salvador y Señor de sus vidas. Hoy es el momento. Y la otra aplicación que podemos darle espiritualmente a este texto es que usted aquí en la tierra puede proseguir hacia adelante, hacia esa meta que Dios ha establecido por usted, a esos sueños que usted tiene, que desea alcanzar, siempre y cuando estén alineados con el plan de Dios. Puedes descansar, puedes estar seguro
que Jesús te va a ayudar, te va a dar las fuerzas. Nos ponemos de pies.